Buenas tardes, buenos días compañeros. Les voy a presentar el ejercicio 9.124 de la séptima edición de termodinámica del libro de Yunus Engel, ¿no? Este es un ejercicio sencillo, básico de comprensión, de lectura del ciclo de Brayton compuesto, ¿no? Ciclo de Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. Entonces el ejercicio dice: el proceso de compresión de una sola etapa de un ciclo de Brayton ideal sin regeneración se reemplaza por un proceso de compresión de etapas múltiples con interenfriamiento entre los mismos límites de presión. Como resultado de esta modificación, A. Aumenta, disminuye o permanece igual el trabajo del compresor. B. Aumenta, disminuye o permanece igual la relación del trabajo del retroceso. Y C. Aumenta, disminuye o permanece igual la eficiencia térmica. Como les dije, este es un ejercicio sencillo de comprensión de lectura y de recordar, ¿no? Tal vez un poco el capítulo 7, ¿no? Entonces, para el inciso A, ¿no? Tenemos que en el capítulo 7, como les dije, en la sección 11, se nos explica más a profundidad, pero cuando el número de etapas aumenta, el proceso de compresión se aproxima al proceso isotérmico, a la temperatura de entrada del compresor, y el trabajo de compresión disminuye. Entonces, para tener lo que se busca, ¿no? Sabemos que un compresor en la realidad jamás puede ser isotérmico, entonces buscamos aproximarlo lo más posible. Entonces, para eso utilizamos los compresores por etapas con interenfriamiento, para que la temperatura vaya disminuyendo, la temperatura promedio vaya disminuyendo. Entonces la respuesta correcta es decir que disminuye. Vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos un compresor de una sola etapa, 1AC, y tenemos la trayectoria de un proceso isotérmico. Aquí la vemos, está. Entonces, en comparación, ¿no? En comparación, el trabajo realizado por un compresor de una sola etapa, pues es mucho mayor que el realizado por un compresor idealizado, ideal, isotérmico, ¿no? Entonces, para mejorar ese compresor, para mejorar la eficiencia, agregamos un proceso de interenfriamiento en el cual se retira el calor, ¿no? A través de un dispositivo que retira el calor, un interenfriador, reduce el calor del compresor, de la entrada al segundo compresor, a presión constante. Entonces notamos aquí la cantidad de trabajo ahorrado, ¿no? Esto es bastante. Y sabemos que esto, que a medida tengamos, como se dijo anteriormente, a medida tengamos más etapas en el proceso de compresión, pues el trabajo de este se va reduciendo. Entonces, supongamos que vamos teniendo aquí un interenfriador, volvemos, otro interenfriador, otro interenfriador, y así sucesivamente vamos teniendo múltiples procesos de compresión, ¿no? Notamos que el trabajo ahorrado ya se torna ya es bastante, ¿no? Sería todo esto, ¿no? El trabajo ahorrado, ¿no? Y el proceso se va aproximando cada vez más y más y más y más a un proceso, una trayectoria de un proceso isotérmico. Entonces, para responder al inciso A, ¿no? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual el trabajo del compresor? Pues disminuye a medida aumentamos las etapas de compresión. Aquí también notamos, ¿no? Que cuando el número de etapas de compresión y expansión, el ciclo de turbina de gas con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración se aproxima al ciclo de Ericsson. Sabemos que el ciclo de Ericsson y el ciclo de Carnot son muy similares, ¿no? Tienen las mayores eficiencias posibles. Entonces, a medida
vamos teniendo mayor número de compresiones y de turbinas, también aplica para las turbinas, solo que para el caso de las turbinas, en vez de disminuir su trabajo, pues aumenta su rendimiento. Y el compresor también aumenta su rendimiento al consumir menos trabajo. Claro que tener algunos 200 compresores en serie y también unas 200 turbinas no es la opción más viable económicamente hablando. Entonces, también esto está limitado por casi siempre por el factor económico, ¿no? Ahora vamos con el inciso B. La relación de trabajo de retroceso. Ya vimos que el trabajo de compresor disminuye a medida aumentamos las etapas de este mismo, ¿no? Entonces, sabemos que la relación del trabajo de retroceso es el trabajo de entrada al compresor entre el trabajo ejercido por la turbina. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos 244 kilojoules de trabajo de compresor entre los 606 kilojoules de trabajo de una turbina. Notamos que el 40.3% de la salida del trabajo de la turbina se emplea únicamente para activar el compresor. Si nos ponemos a analizar, el 40% es bastante. Entonces, lo que buscamos es reducir ese porcentaje de energía consumida por el compresor. Entonces, para eso agregamos un compresor de varias etapas con interenfriamiento. Por decirle números, ya que el ejercicio no nos provee, supongamos que el compresor de 2 etapas pues nos consume 200 kilojoules. Entonces, aproximadamente viene siendo un 30% del trabajo de compresor, del trabajo de la turbina consumido. Entonces, ya se vuelve mucho más viable, ¿no? Entonces, la respuesta del inciso B es disminuye, ¿no? Entonces, disminuye la relación del trabajo de retroceso. Ahora para el inciso C. El inciso C nos dice que nos pregunta si aumenta, disminuye o permanece igual la eficiencia térmica. Pues vamos a verlo con un pequeño diagrama, ¿no? Este es el diagrama de un ciclo de Brayton con un compresor de 2 etapas, una turbina de 2 etapas, entre ellas un recalentador y un interenfriador respectivamente, y un regenerador. Pero este no es el ciclo que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que no hay regenerador y que no tenemos una turbina de 2 etapas. Por ende, se va la turbina y se va el recalentador. ¿Qué tenemos aquí? Entra el fluido del trabajo al compresor, se comprime, aquí se enfría a presión constante, sale el compresor, entra el compresor nuevamente, perdón, y en vez de ir a un regenerador, este entra a la cámara de combustión. Pero como disminuimos su temperatura, estamos aproximando más este compresor a un proceso isotérmico, entonces la temperatura de entrada idealizado pues va a ser de entrada va a ser igual a con la que entra la temperatura a la cámara de combustión. Entonces, si no tenemos un regenerador, pues la cámara de combustión va a tener que emplear mayor cantidad de combustible para añadirle la energía en forma de calor al fluido de trabajo y así pueda operar, ¿no? Así puedan operar las turbinas de forma eficiente. Vemos que en este caso la eficiencia térmica no aumenta, sino que disminuye debido a que tenemos que utilizar más combustible para que nuestro fluido de trabajo pues, esté en las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, aquí vemos, este es un ciclo de Brayton con regeneración, pero si quitamos la regeneración, aquí notamos que el calor de regeneración es igual al calor ahorrado, pero como no tenemos regeneración, entonces no ahorramos nada. Entonces todo este calor es el que tiene que emplear el combustible en la cámara de combustión
para calentar el fluido que entra en 4 y sale en 5. Entonces, notamos que térmicamente no es muy eficiente, por lo tanto, la eficiencia térmica en este inciso disminuye en este ejercicio. Entonces, para repasar, pues, no, vamos a ver, aumenta, disminuye o permanece igual el trabajo del compresor, disminuye. Aumenta, disminuye o permanece igual la relación del trabajo del retroceso, disminuye porque redujimos el trabajo del compresor. Ajá. Aumenta, disminuye o permanece igual la eficiencia térmica, disminuye en este caso. Pero si tuviésemos un ciclo con regeneración y con un ciclo con regeneración sería más eficiente debido a que el regenerador pues precalienta el fluido de trabajo y la cámara de combustión no tendría que utilizar tanto, tanto combustible para calentar el fluido, ¿no? Entonces, en este caso disminuye, pero en el caso que se nos presente un ciclo con regeneración, con dos turbinas, con dos compresores, pues, o más, pues, este ciclo va a ser mucho más eficiente. Espero les haya servido y alguna consulta, pues, escriben.